Hola amigos, en este video quiero hablar sobre listas enlazadas. Supongo que quien vea este tipo de video ya tiene conocimiento en JavaScript, aunque de igual forma me gustaría crear un curso sencillo de JavaScript desde cero, pero por petición de algunos suscriptores quise hablar de listas enlazadas. Si veo que este tipo de videos tiene relativamente apoyo, pues intentaré tomar tiempo y realizar el curso de JavaScript desde cero. Bueno, el tema de listas enlazadas está relacionado a la estructura de datos. ¿Pero qué es una estructura de datos? En pocas palabras, es la manera en que almacenamos, modificamos, creamos y utilizamos los datos. Por ejemplo, un array es una estructura de datos. Un objeto también es una estructura de datos. Y este tipo de estructuras son nativas de JavaScript. Y existen métodos que ya están creados de manera nativa para manipular los datos tanto de los arrays como también de los objetos. Datos que podríamos nosotros buscar, eliminar, añadir, filtrar gracias a esos métodos que ya existen. Pero luego existen otras estructuras de datos que no son nativas de JavaScript, como lo son las listas enlazadas. Debido a que estas estructuras de datos no son nativas, nosotros las vamos a tener que crear. Pero para saber cómo crearlas y después cómo utilizarlas, tenemos primero que entender unas cuantas cositas. Esto lo voy a explicar para los que aún no estén tan familiarizados con la palabra reservada new o cómo operan las funciones constructoras. Así que si quieres, puedes ver el video. Y si tú ya lo entiendes, pues puedes adelantarle hasta el minuto que dejo en la pantalla. En el video pasado les comenté que la estructura básica de una función es esta. Utilizamos la palabra reservada function, le colocamos un nombre a la función, que en este caso es camino, ponemos los paréntesis y dentro de las llaves colocamos el código que queremos que ejecute esta función. Ahorita solamente retorna un 8. También vimos que para que nosotros podamos invocarla, vamos a utilizar pues el nombre de la función y los paréntesis, y de esta manera nos va a retornar ese 8, o camino va a ser igual a 8, lo cual podemos guardar nosotros en una variable, por ejemplo, que se va a llamar res, y ahora res es igual a 8. Pero existe una palabra reservada que se llama new, que básicamente lo que hace, o para lo que sirve, es que es un operador que instancia a las funciones constructoras. Podríamos decir que esta función es una función común y corriente, pero cuando nosotros utilizamos la palabra new se convierte en una función muy especial. Es decir, que esta función se va a convertir, por decirlo así, en un objeto, pero solo utilizando la palabra new. Y fíjate, ahora res ya no vale 8, ahora res es este objeto que se llama camino, que es como se llama precisamente la función, y tiene una propiedad que se llama proto, y esta propiedad, ¿verdad?, tiene un objeto que tiene una propiedad que se llama constructor, y en este momento es cuando tenemos precisamente pues a la función. Pero básicamente esto de aquí viene por defecto, y al tener, ¿verdad?, esta palabra que se llama constructor o este constructor, lo que nos está diciendo es que ahora la función camino es una función constructora. Se nota como no le hicimos nada más que colocar después del operador de asignación pues la palabra new. Es lo único que hicimos y en ese momento nos devolvió un objeto. Es decir, que en ese momento convertimos a la función en una función constructora. Pero para que veas que simplemente es un objeto, vamos a acceder precisamente a esta propiedad y después a esta propiedad y vamos a poder acceder al valor de esas propiedades. Así que pongamos res punto y aquí ponemos proto y luego le ponemos punto y era constructor y ahí nos dice que es una función y ahora la invocamos y nos vuelve a devolver el 8. Pero obviamente para esto no vamos a utilizar una función constructora, porque en ese caso pues hacíamos lo del principio, no colocamos new y solamente res nos va a devolver ese 8. No, ¿para qué queremos nosotros utilizar una función constructora? Bueno, nosotros primero tenemos que entender muy bien que nos devolvió un objeto, y un objeto puede tener propiedades. En este caso simplemente tiene la propiedad proto que ya viene por defecto. Esta propiedad como tal a nosotros no nos interesa ahorita, no nos sirve. Pero ¿qué pasa si nosotros podemos colocar propiedades en este objeto res? Es decir, que en vez de que retorne un 8, que ahorita cuando nosotros ya estamos queriendo utilizar una función constructora, sabemos que como tal el retorno no sirve de nada, sino que lo que hay dentro de aquí
de esta función es lo que nos va a interesar. Es decir, podemos crear objetos personalizados. ¿Cómo es eso de objetos personalizados? Bueno, antes de que entendamos eso o de que veamos eso, primero hay que entender algo. ¿Cómo creamos propiedades? Tenemos esta propiedad, pero si yo quiero una propiedad, que ahora que a mí no tengo una propiedad, bueno, para eso vamos a utilizar la palabra reservada this. Sí, nosotros, hay que entender algo, nosotros cuando hacemos esta instanciación, en realidad lo que está pasando es de que esta función, por decirlo así, nos devuelve un objeto vacío. Mira, no tiene nada, tiene esto, pero en realidad esto ignóralo. Entonces es un objeto vacío que está asignado a this. Cuando se asigna this, entonces nosotros ahora vamos a poder utilizar el this para crear esas propiedades. Por ejemplo, creemos una propiedad que se llame nombre y le vamos a asignar como valor un nombre. Ahí está. Ahora fíjate, en este momento ahora sí Camino tiene una propiedad que se llama nombre. Y así nosotros podemos crear más propiedades. This, punto, por ejemplo, edad, y que sea igual a 33. Y ahora vamos a tener dos propiedades. ¿Por qué decíamos que estos objetos pueden ser moldeables? Bueno, aquí es donde vamos a ver el uso de esto. Imagínate que tú quieres, por ejemplo, crear objetos que sean objetos de estudiantes, ¿no? Vamos a ponerle estudiante número 1, que va a ser igual a un objeto. Y ahora este objeto va a necesitar, por ejemplo, tener una propiedad que se llame nombre. En este caso le podemos poner Alfred, ¿verdad? Pero imagínate que no nada más vas a poner una o dos o tres propiedades, sino que vas a poner muchas propiedades. Por ejemplo, tal vez quieres que cada estudiante tenga la propiedad nombre, apellido, edad, dirección, semestre, calificación, faltas, materias aprobadas, materias reprobadas. Tendrías que crear un montoncísimo aquí de propiedades, por ejemplo, edad, luego apellido, y así vas a tener que crear muchas. Y cuando quieras tú crear un nuevo estudiante, por ejemplo ahora estudiante número 2, un ejemplo, vas a tener que crear nuevamente todas estas propiedades, las vas a tener que crear otra vez. Imagínate cuánto trabajo sería estar haciendo eso si tienes, no sé, por ejemplo, en una escuela 1000 estudiantes. Te va a costar muchísimo trabajo. Además, otro problema sería que qué pasa si te equivocas en una y en vez de poner nombre pones nombre, no te va a marcar ningún error y puedes poner el nombre, ¿no? Por ejemplo, David. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ahí no te marca ningún error porque tú hiciste todo normal. Lo que pasa es de que cuando tú accedas, por ejemplo, a estudiante número 1, o sea, pongamos el ejemplo, tú puedes acceder a su propiedad, que es nombre, y ahí te dice Alfred. Pero cuando tú vayas a estudiante número 2 y quieras acceder a la propiedad, cuando pongas nombre, simplemente no te va a devolver nada. ¿Por qué? Porque en realidad no es nombre, sino nombre, y ahí es cuando te lo marca. Pero estos errores, pues va a ser muy difícil de que tú los controles. En cambio, una función constructora, vamos a crearla, que por cierto una función constructora por convención siempre hay que iniciarla o ponerle el nombre con la primera letra en mayúscula. Así que vamos a poner que va a ser de estudiante para no escribir tanto, y dentro, ¿verdad?, de como parámetros les podemos pasar pues esas propiedades que queríamos ahorita utilizar. Por ejemplo, nombre, edad, y vamos a ponerle cali de calificación, ¿sale? Ahora sí, podemos nosotros decir así, aquí que this.nombre, esta es la propiedad que estamos creando, va a ser igual al nombre que le pasemos. Y luego le podemos decir que this.edad va a ser igual pues a la edad que le estamos pasando. Y, perdón, aquí podemos poner que this.cali o calificación, como tú le quieras poner, para que veas que en realidad la propiedad se va a llamar calificación, pero el valor va a ser el de cali, ¿verdad? Lo vamos a poner así, nada más para que veas que no necesariamente se tienen que llamar igual, aunque es mejor que se llamen igual porque así pues no nos equivocamos, ¿no? O sabemos a qué nos estamos refiriendo. Ahora, si tú haces por ejemplo, en vez de estudiante vamos a ponerle el nombre directo. Por ejemplo, el estudiante Alfred va a hacer una instancia de ahí está. Muy bien, le pasamos aquí ahora sí el nombre, por ejemplo Alfred, le vamos a pasar ahora también la edad, que sería 33, y después le vamos a pasar por ejemplo la calificación.
Le voy a poner un 10 porque soy yo, ¿no? Ahora vamos a hacer a otro, por ejemplo, que se llame, como habíamos puesto, David, y que este sea igual a una instancia de estudiante, y le vamos a poner su nombre. Entonces David, fíjate que es más fácil estar haciendo esto, ¿verdad? Esto es mucho más fácil. Le decimos que tiene, no, vamos a ponerle más años, ¿no? 18, y de calificación le vamos a poner un 8. Muy bien, entonces ahora fíjate, cuando tú vas al objeto Alfred, te dice que aquí tienes prácticamente esta copia de esta función constructora, la tienes aquí como un objeto. Te transformó esta función básicamente en un objeto, y este objeto ahora tú vas a poder acceder a todo lo que tiene, por ejemplo, a su nombre. Puedes acceder y ya te dice, puedes acceder por ejemplo a su edad, o puedes acceder a su calificación, que en este caso sería Cali-Fi, porque así es como la nombramos aquí. Pero, ¿verdad? Decíamos que esto solamente era para que vieras que lo podías poner así. Ahora le ponemos Cali y ahí está. Y podríamos hacer lo mismo, pero ahora en el caso de este David. Entonces aquí ponemos a David, y vamos a tener lo mismo, pero cuando Run.js se le ocurra, porque como tengo la opción gratis, entonces tengo que esperar después de cierto tiempo. Y ahí está. Quiere decir que cada instancia es una copia, se creó basándose en este modelo, en este prototipo, en este patrón. Basándose en esto, se creó una nueva instancia, pero son independientes, es decir, este objeto es muy diferente a este objeto que está aquí, y cada uno tiene sus propias propiedades. Básicamente para esto sirven este tipo de funciones constructoras, pero también sirven para algo muy importante, y es para las listas enlazadas. Así que vamos a ver ahora sí cómo todo esto se relaciona cuando nosotros queremos entender las listas enlazadas. Las listas enlazadas consisten en una secuencia de nodos en los que se van a guardar los datos, y a su vez van a tener un puntero que va en dirección al siguiente nodo. Pero para entenderlo mejor, vamos a ilustrarlo con un ejemplo, el ejemplo clásico del trenecito. Tenemos primero un inicio, que sería la locomotora o el primer vagón. Puedes verlo como tú desees. Este como tal no va a llevar la carga, más bien se va a encargar de que se enlacen todos los demás vagones. Y después, en el siguiente vagón, tenemos la carga, pero este vagón también necesita algo más aparte de llevar la carga. También tiene que poder enganchar a un siguiente vagón. Así que esta parte de aquí servirá para que se enganche otro vagón. Y ese otro vagón que se enganche ahí también va a tener que llevar su propia carga, pero también tendrá que poder enganchar a otro vagón. Y así sucesivamente. Las listas enlazadas funcionan de manera parecida. Tendremos un objeto que será como el primer vagón, como la locomotora. Este se va a encargar de que se enlacen todos los demás objetos, que serían como los vagones. Después tendremos entonces a los vagones. Estos objetos van a tener una propiedad que va a llevar la carga, o mejor dicho, van a guardar el dato. Pero también van a tener otra propiedad que servirá para que se pueda enganchar un siguiente objeto o un siguiente vagón, como tú te lo imagines. A su vez, este nuevo objeto va a tener nuevamente esas dos propiedades, con la misma funcionalidad. Una para guardar el dato y otra para enganchar a un siguiente objeto o para guardar a un siguiente objeto. Estos vendrían a ser los nodos de los que tanto se habla en las listas enlazadas. Una vez que ya tenemos una idea de lo que son las listas enlazadas, vamos a ver esas ideas en código. Bueno, vamos a ver el ejemplo primero en código. Voy a crear un objeto. Le voy a poner locomotora. Bueno, ya locomotora. Lo voy a copiar para que este nombre que está muy largo lo esté copiando y pegando. Muy bien. Lo primero que necesitamos, decíamos que la locomotora es que se va a encargar de siempre estar guardando
digamos, a todos los demás vagones, o de enganchar a todos los demás vagones. Así que le voy a, bueno, aquí no se copia la palabra this, simplemente voy a poner la propiedad que se va a llamar gancho. ¿Parece? Gancho ahorita va a ser igual a null. Muy bien, entonces ya tenemos, digamos, la cabeza, el inicio. Ahora vamos a necesitar los vagones. Entonces vamos a poner el vagón, que va a ser igual también a un objeto. Y este sí necesita dos cosas. ¿Dónde va a almacenar el dato? Que sería, como poníamos en el ejemplo, la carga. Que en este caso vamos a ponerle, no sé, una palabra. Palabra. Ahí está. Y además va a necesitar otra propiedad que sería como un nuevo gancho. Este nuevo gancho va a estar igual en null. Ahora, esto lo podríamos copiar muchas veces, pero antes de eso voy a copiar aquí locomotora para que veas que locomotora lo único que tiene es una propiedad que es un gancho donde queremos almacenar los vagones. Y ahora voy a copiar este y de una vez me voy a crear dos vagones más. Así que este vagón va a ser el vagón número 2 y este vagón va a ser el vagón número 3. Y vamos a cambiar los datos. Los datos puede ser lo que tú desees. Por ejemplo, a este le voy a poner un número que va a ser 900 y a este vamos a igualarlo a un array, ¿te parece? Un array que va a tener pues números para que no nos cueste mucho ponerlos. Ahí está. Ahora, lo que queremos hacer es de que a locomotora le vamos a querer meter pues precisamente estos vagones. ¿En dónde? Pues los vamos a ir enganchando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a volver a escribir aquí locomotora y ahora locomotora puedo acceder a esa propiedad que sería el gancho. Accedo al gancho y me dice que es igual a null. Yo lo puedo igualar entonces al primer vagón. Vagón, lo escribimos bien. Y ahora fíjate cómo locomotora tiene su gancho, su ganchito. O sea, locomotora tiene su propiedad que es un gancho que ahora tiene el primer vagón. El primer vagón es precisamente este vagón que está aquí. La palabra es un objeto que tiene una propiedad que se llama carga, es decir, lo que lleva cargando ese vagón. O un dato, ¿verdad? En este caso, ahorita lo vamos a ver con datos. Lleva el dato y el dato es pues esta palabra. Pero ahora tiene preparado un nuevo gancho que es donde vamos a querer meter el siguiente vagón. Si yo simplemente pongo locomotora.gancho y ahora lo igualo al vagón número 2, va a ocurrir un problema. ¿Qué es lo que pasa? No le hagas caso a estas dos líneas ahorita. De hecho, voy a poner aquí un console.log y le voy a poner muchos asteriscos para que veamos como que una tipo separación. Ahí está. Ahora sí, para que esto se vea un poco más largo, console.log, voy a crear aquí simplemente a poner un número. Este número no le hagas caso, simplemente es para que esto se haga un poquito más arriba. Pero ahora sí, si te fijas, locomotora tiene a gancho, pero ¿qué pasó? El vagón número 1, que era lo que teníamos aquí, se perdió y se pisó, por decirlo así, es decir, sustituyó a ese vagón por este nuevo vagón. Nosotros no queremos que pase eso, tendríamos que acceder a la siguiente propiedad, al siguiente gancho. Aquí estamos en el primer gancho, pero ahora si yo pongo punto gancho, ahora sí, te vas a fijar que tenemos en el primer gancho al primer vagón. Y ahora en su siguiente gancho, en el gancho de ese vagón, vamos a tener al siguiente vagón. Ahora nosotros, entonces, si queremos meter en este gancho el vagón número 3, pues vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos aquí. Lo vamos a hacer acá. Me parece que no lo copié. De nuevo, control C. Lo copiamos acá, pero lo que tenemos que hacer es una, le ponemos el vagón número 3 y otra, tenemos que acceder al siguiente gancho. No gancho. Ahí está. Y ahora sí, te vas a fijar, ¿verdad? Es gancho. Te vas a fijar que sí tenemos, mira, en el primer gancho, que sería el principal, el de la locomotora, tenemos el primer vagón. Y este vagón tiene su propio gancho, que tiene el siguiente vagón, que a su vez tiene su propio gancho, que tiene al siguiente vagón, que a su vez está preparado con otro gancho por si le queremos meter otro vagón. Obviamente nosotros no queremos hacer este proceso una y otra vez porque va a llegar un momento en el que vamos a tener un montón de ganchos y tenemos muchos datos. Para eso vamos a utilizar pues las funciones constructoras. ¿Por qué? Porque una función constructora también nos entrega un objeto parecido a este y además ese objeto va a poder ser diferente
a las instancias que nosotros estemos haciendo. Es decir, los objetos los vamos a poder modificar en base a una sola función constructora. Todo lo que estuvimos viendo al principio del video. Así que vamos a hacerlo como realmente se debería de hacer o como, ¿verdad?, lo aprendí yo a hacer. Así que vamos a crear la función constructora y de una vez vamos a empezar a utilizar, digamos, unos nombres un poquito más normales o más adecuados para lo que estamos haciendo. Vamos a ponerle que se llama función, esta función se llama lista, y lista vamos a necesitar, ¿verdad?, que nos entregue un objeto que tenga una propiedad que nos va a servir para enganchar toda la lista, ¿verdad?, y todos los siguientes nodos o vagones. Vamos a ir llamando los nodos para que nos acostumbremos. Entonces, para crear la propiedad le voy a decir que se va a llamar head, como la cabecita. Y esta va a ser igual a un null. Fíjate que básicamente es lo mismo que cuando nosotros creamos el objeto que se llamaba locomotora y que tenía una propiedad que se llamaba gancho. Aquí el objeto se va a llamar lista, que básicamente lo vamos a nombrar así como un objeto, y que su propiedad se va a llamar head. Ahora bien, si nosotros hacemos, ¿verdad?, la instancia, por ejemplo un list, que sea igual, ¿verdad?, una nueva instancia de lista, y si te fijas, aquí list va a ser ¿qué? Este objeto. Mira, va a ser este objeto que tiene esta propiedad que se llama head y que tiene su valor ahorita en null, que es donde vamos a querer meter, ¿verdad?, esos vagoncitos. Pero los vamos a llamar desde ahorita nodos. ¿Cómo vamos a meter esos nodos? Bueno, si una función constructora nos entrega un objeto, nosotros podemos crear otra función constructora que nos entregue los objetos que vamos a meter. Recuerda, ese nuevo objeto, esos vagones, necesitan tener tanto donde vamos a guardar el dato, como también necesita tener pues un nuevo gancho. Así que en esta ocasión lo que vamos a hacer, para que sea normal, le vamos a llamar nodo, que va a recibir un valor, para que cada que hagamos una instancia le pasemos ese valor que va a ser el value. Ahora, ¿dónde vamos a guardarlo? Pues en una propiedad que se llame también value y que sea igual al value que nos mandaron. Ahora sí, abajo vamos a crear el C ganchito, pero en vez de ponerle gancho, le voy a poner que se llame next para que te vayas acostumbrando a como tal vez, si es que tú entras a Henry, como te lo van a estar enseñando. Y si no, verdad, es una buena práctica porque creo que muchos así lo hacen. Este next lo vamos a igualar también a null, que sería básicamente ese nuevo gancho. Entonces, cuando nos entregue este objeto, la instancia nueva que hagamos, ¿verdad?, la vamos a querer meter aquí. De hecho, mira, si tú te fijas y yo aquí hago esta instancia, es decir, si hago let, le voy a poner nodo con minúscula, que sea igual a una nueva instancia. ¿De quién? De nodo. Y le pasamos un valor, por ejemplo en este caso un 5. Si yo veo lo que tiene aquí el nodo, me va a decir, ¿verdad?, que es también un objeto. Este objeto tiene dos propiedades, donde estamos guardando el valor que le pasamos como parámetro, y también tiene, ¿verdad?, la propiedad next, que sería como el gancho donde vamos a guardar más nodos. Es decir, que si yo aquí ahora creo un nuevo nodo, nodo 2, es casi lo mismo que estábamos haciendo con los objetos directamente. Si yo le pongo aquí nodo y ahora le paso, no sé, un string que también diga palabra, ahora nosotros vamos a poder aquí ver el nodo 2, y vamos a tener un nuevo nodo, pero con palabra. Estos serían como los vagones. ¿Cómo los vamos a ir metiendo? Bueno, los vamos a ir metiendo accediendo, pues primero al head. O sea, fíjate cómo es exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Este head va a ser igual al primer nodo, por decirlo así. Y entonces cuando yo vea lo que tiene list, nos vamos a dar cuenta que lista ya tiene este nodo. Ahora yo metería en next el siguiente, ¿verdad?, el siguiente nodo. Entonces sería list.head.next. Y este sería igual al siguiente nodo, al nodo número 2. Y cuando yo vea lo que hay en list, nos vamos a dar cuenta que ahora ya tiene más vagoncitos o más nodos. Tiene este nodo que a su vez tiene otro nodo y tiene preparado el siguiente lugar para el siguiente nodo. Obviamente de esta manera todavía no se está automatizando. Antes de que pasemos a la automatización, quiero decirte que esto de aquí podría simplificarse si nosotros simplemente instanciamos directamente el head con el nuevo nodo. Y entonces ya no necesitaríamos este. Y luego esto de aquí también nosotros lo podríamos instanciar directamente, control X, lo podríamos instanciar directamente y ya no necesitaríamos estar creando variables, y pasa exactamente lo mismo.
nosotros instanciamos el primer nodo que tiene el de valor 5 y tiene preparado su siguiente next, su siguiente gancho. Luego a ese next lo instanciamos con este nodo. Entonces yo creo que con esto ya está más fácil para que entendamos exactamente qué va a pasar a la hora de automatizarlo. ¿Cómo lo vamos a automatizar? Para eso necesitamos crear un método, una función que nos esté haciendo ese proceso por nosotros. Y este método va a estar guardado en lista. Cuando nosotros, ¿verdad?, ponemos list, podemos ver el objeto que nos manda. Podríamos crear una propiedad directamente aquí. Es decir, podríamos decir que this.add de añadir sea igual a la función que nos va a realizar pues todo el proceso. Pero no lo quiero hacer así porque en un video pasado de hace ya mucho tiempo explicaba que cada que estemos haciendo una instancia como aquí de list, si hacemos una nueva instancia y una nueva instancia, estamos creando este mismo método. Y nosotros posiblemente hagamos muchos métodos. Por ejemplo, un método para añadir, un método para buscar, un método para sustituir, etc. No queremos estar haciendo que en cada instancia estemos también realizando estas propiedades con todo el código que va a tener adentro la función. Por eso vamos a utilizar el prototype, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a utilizar el nombre de esta función constructora. Vamos a utilizar la nomenclatura del punto y vamos a utilizar la palabra prototype. Es decir, que vamos a crear un método dentro de esta lista, por decirlo así, pero que no va a formar parte de la construcción cada que instanciemos algo. Es decir, mira, vamos a ponerlo para que lo veas. Se va a llamar add, que va a ser igual a una función que va a... déjenme escribirlo bien, función que va a recibir un valor porque es la data que vamos a necesitar. Muy bien, pero ahora sí, fíjate, este list ahora ya no tiene una propiedad que se llame add, sino que dentro del constructor está este add. Es decir, que cada que hacemos una instancia, una nueva instancia, esta es list. Si hacemos una nueva instancia de list 2, por ejemplo, list 3, list 4, simplemente está creando esta propiedad, pero va a tener acceso a los métodos. Ahora sí, una vez explicado esto, ¿qué queremos hacer dentro de este método? Queremos ir nosotros metiendo los objetos que que podemos nosotros, digamos, obtener cada que instanciemos a nodo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a tener que crear unas condiciones. Vamos a decir si this.head es igual a null, entonces yo quiero que haga la instancia en el this.head. Va a ser igual al new nodo y le pasamos el valor que nos van a mandar cuando utilicen este método. Ahora fíjate cómo esto funciona. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner list.add, en teoría debería de funcionar, y le pasamos por ejemplo el 56. Y aquí está, mira. ¿Qué pasó? Cuando nosotros llamamos a este método que forma parte de la función constructora lista, cuando lo llamamos y le pasamos el valor 56, lo que hace es de que primero identifica si this.head tiene ya algo. Como no tiene nada, es decir, en este momento list no tenía nada, entonces lo que hace es de que se cumple esta condición y entonces ahora sí hacemos la instancia de este nodo que nos va a entregar obviamente un objeto, que ya vimos todo eso en la teoría. Nos va a devolver un objeto que va a ser guardado en el head, es decir, en vez de que esto sea null, lo vamos a convertir en ese objeto o va a quedar guardado este objeto. Y lo puedes ver aquí, es como este vagón. Este nodo ahora forma parte del valor de head. Ahora tenemos preparado también un next. Este next, ¿verdad?, está ahorita en null, pero vamos a hacer básicamente lo mismo, ¿verdad? Vamos a crear una instancia que va a ser un nuevo nodo que va a estar dentro de net, de next, que a su vez tanto va a tener este valor, esta propiedad valor, como también va a tener la propiedad next en null para que podamos guardar otro objeto ahí. Esto lo tendríamos que hacer en un else. En este else es donde vamos a decir, ok, como this.head ya está ocupado, yo quiero que en this.head.next, ¿verdad?, hagas la instanciación, porque sabemos que ahí es donde está pues el null. Entonces diríamos que es igual al new nodo y le pasamos el value. Así que de esta manera nosotros, si volvemos a llamar al método list.add y ahora le pasamos por ejemplo un hola, un string, fíjate cómo ahora fue ocupado el next que antes estaba en null
fue ocupado por un nuevo nodo que tiene la propiedad value, que su value es un hola, y que tiene un next que está preparado para recibir un nuevo nodo. El problema de este código es de que nosotros, ¿verdad? Si ahora volvemos a hacer un list add, es decir, utilizamos el método add y ahora le mandamos, no sé, vamos a poner un array para que veamos cosas diferentes o distingamos los datos. Si te fijas, mira, desapareció el hola, es decir, el nuevo dato que mandamos, es decir, el nuevo nodo que instanciamos, que es este de aquí, ocupó el lugar del next que teníamos, es decir, en vez de que diga hola, ahora simplemente se pisó y tenemos este array en esta parte de aquí. ¿Cómo podemos hacer que esto no ocurra? Bueno, para eso vamos a necesitar tener una referencia. Mira, vamos a poner la referencia, vamos a decir que let, la referencia le voy a poner refer de referencia, va a ser igual a this.head. Muy bien. ¿Qué tenemos en refe? De referencia. Le voy a poner como refe nada más. ¿Qué tenemos en refe? En refe tenemos todo lo que hay en el head. Es decir, si estuviera en null, que sabemos que nunca va a ser así, porque siempre que esté en null el head, lo primero que va a hacer la primera instancia del primer nodo. Es decir, aquí el 56 va a estar ocupado. Pero pasa que cuando volvemos a llamarlo, por ejemplo aquí con el hola, estamos diciendo que creamos una referencia que va a tener todo lo que tiene adentro el head. En este caso sería un nodo que ahorita, ¿verdad? Si comentamos esto, para que no nos confundamos, va a ser un hola. Entonces, bueno, no va a cambiar directamente ahorita el 56 ni el hola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no hemos metido nada, ¿verdad? Pero vamos a decir que refe va a tener eso. Entonces, ahora sí, refe, si accedemos al punto next, como tiene exactamente lo mismo, sí podríamos hacer la instancia new nodo y le pasamos el value. Y ahora sí, si te fijas tenemos el hola. Vamos a seguir ahorita, en este mismo momento vamos a tener el mismo problema. Si volvemos a hacer esto, se vuelve a pisar. Pero ¿para qué nos va a servir la referencia? La referencia nos va a servir para que nosotros podamos ir avanzando de nodo en nodo. Es decir, tenemos un hola, así que refe accede, ¿verdad?, a este next, pero ya está ocupado. Nosotros queremos avanzar al siguiente next. Para avanzar al siguiente next, lo que vamos a hacer es de que refe lo vamos a convertir a refe.next. ¿Para qué? Para que este next tenga acceso, ¿verdad?, a este nuevo nodo y entonces puedas acceder a este next que a su vez va a ser en null. ¿Cómo lo haremos? Lo vamos a hacer con un ciclo, con un bucle, que sería el bucle while. Primero lo voy a poner en false para poder hacer el código adentro y no se me tilde la computadora, porque de por sí, miren, ahorita se tarda. Si lo pongo aquí el true o lo que me va a dar como true, entonces se va a tildar. Lo que yo voy a hacer para avanzar va a ser que, lo que yo voy a hacer para avanzar es que voy a utilizar a la referencia y la voy a igualar a al siguiente next, es decir, refe.next. Con esto tan sencillo, lo que va a ocurrir cuando ponga el código aquí, ahorita lo pongo, ¿verdad? Pero lo que va a hacer es de que va a venir, refe va a ser igual al head, pero después yo aquí le voy a decir que ahora refe sea igual a refe.next. Es decir, que ahora voy a decir que si refe, ¿verdad?, era el valor del head, ahora yo quiero que refe sea este next. Entonces va a tener el siguiente nodo. Y después voy a decir que refe sea lo que sería aquí, si es que hubiera otro objeto. ¿Por qué? Porque yo quiero que se detenga en este punto. Quiero que se detenga aquí cuando el next, el siguiente next, sea null. Para eso, esa condición la tendría que poner aquí. Tendría que decir que cuando refe.next sea igual a null, es cuando yo lo que quiero que haga es que se detenga. Me marca aquí un error, dice que no puede... perdón, aquí tendríamos no que decir que sea igual, tendríamos que decir que sea diferente a null para que esto sea considerado cierto. Es decir, que cuando refer sí sea null, esto ya no se va a cumplir. Siempre se va a cumplir esto solamente cuando refe no sea null. Cuando refe esté ocupado por un nodo, es cuando esto va a ser verdadero. Y cuando refe.next, ¿verdad?, sea null, entonces esto ya no se va a cumplir, porque refe.next diferente a null nos va a dar un false, ¿verdad?
o perdón, ref.next sea null, nos va a dar, digamos, un false aquí. Muy bien. Entonces lo que va a pasar es de que se va a detener en ese punto y ref va a estar justamente posicionado en esta parte. Como va a estar posicionado en esta parte, yo voy a poder acceder al punto next que está en null y instanciar el nuevo valor. Así que vamos a ver cómo ahora sí está el hola nuevamente, pero vamos a ver cómo ahora no nos lo va a pisar y nos va a poner el array. Y ahí está, mira. Seguimos teniendo el valor 56 que metimos primero, que en realidad es un objeto del nodo que tiene un next, que después le metimos un hola, entonces este objeto que tiene un next, que después le metemos este array que va a entrar dentro de este next. Esto es tal vez lo más confuso que podría ser al principio, pero vamos a tratar de nuevamente explicar paso por paso lo que ocurrió. Creo que con una vez bastaría para entender esto. Tenemos lista, ¿verdad? El objeto lista que nos entregó la instanciación de aquí de la línea 24, ¿verdad? Tenemos aquí el objeto lista que tiene un head que es igual a null. Aquí es donde nosotros por primera vez vamos a hacer la invocación de este método que es add y le mandamos el dato que es 56. Entonces, entra aquí el 56 y primero pregunta, this.head es igual a null, y sí, mira, this.head es igual a null. Entonces, como se cumple esta condición, se ejecuta esta parte del código. Es decir, que dice this.head va a ser una nueva instancia ¿de quién? Pues de esta función constructora, que recibe un valor, que obviamente es el 56 que le mandamos. Entonces entra el 56, lo iguala al valor y también crea su propiedad que se llama next, que está igual a null. Entonces eso es exactamente lo que va a ocurrir. Nosotros descomentamos esto y fíjate, a head se iguala a ese nodo, a ese objeto que tiene su value que es igual al 56 que mandamos y tiene un next que es null, que es el que va a estar preparado para el siguiente vagón, para el siguiente nodo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros volvamos a invocar a add y le pasamos el hola? Viene aquí y le pasamos el hola. Entonces primero pregunta, ¿this.head es igual a null? No, this.head es igual a este nuevo objeto, a este nodo. Ok, entonces no se cumple la línea 11 y entonces no se ejecuta nada. Ahora se pasa al else y en el else lo primero que hacemos es creamos una referencia. La referencia la igualamos a this.head, es decir que lo que tiene head, que sería esto. Esto que tenemos aquí ahora está igualado, ¿verdad?, a un nodo. Entonces ahora sí podemos nosotros tratar de preguntar en este while, decir ref.next es igual a null. Y fíjate lo que pasa, aquí dice ref.next, es decir, si ref era igual a este nodo, entonces cuando decimos .next es que está accediendo a esta propiedad. Cuando dice .next es igual a null, quiere decir que esto de aquí no se cumple, porque ref.next no es diferente a null, es igual a null, quiere decir que esto es falso. Como esto es falso, no entra el while. No entra el while y entonces se cumple la línea 17, que sería que ref.next, este next que ahorita vale null, lo vamos a igualar al nuevo nodo pasándole el valor que nos mandaron, que sería el hola. Y esto nos entrega un nuevo objeto que se va a guardar en este next. Así que fíjate cómo eso es lo que pasa. En este momento, ahora sí, ya tenemos el primer nodo normal como lo teníamos al principio y en el siguiente next, ¿verdad?, de ese nodo tenemos el valor hola y tenemos un nuevo next que está igualado a null, donde vamos a querer guardar ahora el siguiente dato, que sería este array. Vamos a repasar brevemente este también. Cuando nosotros invocamos, ¿verdad?, de nuevo al método add y le pasamos este array, viene acá, ¿verdad?, se pasa el dato por parámetro y primero pregunta, ¿this.head es igual a null? Y obviamente que no, this.head, ¿verdad?, tiene todo esto. Ahora, como no se cumple la línea 11, se pasa a la línea 12 donde está el else. Y lo primero que hacemos es una nueva referencia, es decir, estamos nosotros creando esta variable ref que va a ser igual a precisamente a esto, a este head. Y este head tiene este nodo que tiene todo lo que tiene adentro este nodo. Ahora, podemos preguntar, ref.next ¿es diferente a null? Y fíjate, como estamos en el head, ahora nosotros preguntamos sobre este next. ¿Este next es igual a null? No es igual a null. Quiere decir que es diferente a null y entonces se va a cumplir esto. Como ahora sí se cumple, va a ejecutarse el código que está dentro del while.
Y el código que está dentro del while simplemente dice que refe lo vamos a convertir en el punto next. Es decir, que ahora refe ya no va a ser el head, ahora refe va a ser este nodo, este nuevo nodo, lo que tiene el valor del next. Entonces refe va a ser igual a todo esto que está aquí. Muy bien, entonces ahora sí, se sale del bucle while, pero como tiene que volver a venir acá porque todavía esto se cumplió o se cumplió la primera vez, ahora va a preguntar refe.next es diferente a null, pero fíjate, como ahora refe es esto, este next, cuando pregunta por el next, en realidad está preguntando por este next, así que pregunta ¿es diferente a null? Y resulta que no, es igual a null. Entonces esta condición no se cumple porque refe no es diferente a null, es igual a null, y entonces ya no entra el while ya no entra, se sale de nuevo del while, y ahora refe, que era esto de aquí, accede a este next que está aquí, que era igual a null, y le crea ese nuevo nodo con el valor que le mandamos, que sería el array, y es por eso que se va a guardar en esta parte de aquí. Así que si nosotros invocamos, vemos que precisamente ocurre eso. Y si volvemos a hacer una invocación, va a volver a hacer lo mismo, solamente que va a entrar más veces el while, es decir, se va a ejecutar 2 veces el while para que pueda acceder a este null y aquí guarde el dato. De esta manera es como funciona la construcción de una lista enlazada. Ahora tendríamos que ver cómo crear otros nuevos datos de la lista enlazada. Así que esto lo voy a hacer en un siguiente video.